perdonar a Dios. Hay mucha gente que está resentida con Dios y cree que muchas de las cosas malas que le suceden son castigo de Dios. Tienen de Dios una idea equivocada, pues creen que Dios es un Dios castigador y por eso, cuando no encuentran razones válidas para entender lo que les pasa, piensan que es Dios quien los castiga. Dicen que Dios es malo, porque no contesta sus oraciones o por permitir que sufran y mueran niños inocentes. Si tienen un accidente sin que nadie tenga la culpa aparentemente, le echan la culpa a Dios. Y lo mismo si adquieren una enfermedad de modo imprevisto o si muere un ser querido. Y esto mismo piensan algunos que han nacido con un defecto o limitación física. ¿A quién echarle la culpa? Solo a Dios. En muchos casos, esto lo creemos también nosotros, porque quizás desde pequeños hemos oído que nos decían nuestros padres, si no comes la comida, Dios te va a castigar. Si no te portas bien, Dios te va a mandar al infierno. Y así cosas semejantes. De esta manera adquirimos la idea de que Dios castiga los pecados, y como somos pecadores y hacemos cosas malas, vemos como normal que Dios nos castigue. Hay mujeres que no se perdonan a sí mismas el haber abortado y piensan que todo lo malo que les pasa es castigo de Dios, pues lo tienen bien merecido. Consideran que su pecado no tiene perdón de Dios y son crueles consigo mismas, desarrollando un fuerte complejo de culpabilidad que puede llevarlas a autocastigarse y desear castigos para redimirse. Pero están muy equivocadas. Dios es un Padre amoroso, que siempre nos perdona y que se sentirá muy feliz de poder perdonarnos, si le pedimos humildemente perdón en la confesión. Ellas no pueden entender que Dios no es vengativo y que quiere perdonar, no castigar. Dios es incapaz de vengarse, pero debemos perdonarle. Si creemos, aunque sea equivocadamente, que Él tiene la culpa de todos nuestros males o que nos ha castigado injustamente. Al perdonarle de corazón, nos liberamos del peso de nuestro rencor hacia Él y podremos acercarnos a amarlo como verdaderos hijos que aman a su Padre Dios. Veamos algunos ejemplos. Una madre perdió trágicamente a un hijo y Dios sanó su corazón después de pedirle ella perdón, pues tenía resentimientos contra Dios por haber permitido que su hijo muriera. Dios le dio una visión de Jesús y de su hijo caminando tomados de la mano. Su hijo estaba completo y perfecto. Los efectos terribles de las quemaduras habían desaparecido. En su visión del cielo, ella vio bellos árboles con un verdor más allá de toda descripción, flores exquisitas y agua de color azul cristalino y brillante. Dios sanó su corazón y sanó los recuerdos dolorosos de aquel horrible accidente. También sanó los recuerdos dolorosos de la hermana pequeña de 8 años que había visto a su hermano en llamas. Dios sanó a una mujer cuya madre había muerto de cáncer. Poco después ella había atropellado a un niño sin querer y había sido golpeada y casi violada. Cuando brincó del coche para escaparse de su agresor, se lastimó su espalda, haciéndose daño. Oramos por ella. Dios sanó sus recuerdos dolorosos. Fue capaz de perdonar a Dios por haber permitido que su madre muriera. Se perdonó por haber atropellado a aquel niño y perdonó al hombre que la había golpeado y casi violado. Y se sanó del dolor de espalda. El doctor George Ritchie, en su libro Ordered to Return, cuenta la historia de una tía suya que tenía cáncer en los 2 senos y se los tuvieron que amputar. Dice, un día vino a mi oficina, se quitó la blusa y me dijo, mira esta cosa horrible,
Yo me di cuenta de que el cáncer estaba avanzando y le quedaban unos 6 meses de vida. Ella tenía mucho miedo a morir. Viendo su historia, yo recordé que ella había perdido a su segundo hijo cuando yo era muchacho. Su hijo había nacido con ciertas deficiencias físicas y mentales. Yo le recomendé que leyera el libro Release, que era la autobiografía de un hombre que había sido un avesado criminal trabajando para Al Capone. Él había sido capturado por la policía y metido en prisión. Estando en la cárcel, varias veces tuvieron que castigarlo gravemente por sus indisciplinas. En una oportunidad, estando entre la vida y la muerte, Jesús se le apareció en su celda, haciéndole sentir todo su amor. Así comenzó su conversión y una vida entregada totalmente al servicio de los demás. Este libro cambió la vida de mi tía y de otros muchos a quienes se lo recomendé. Su lectura le ayudó a pensar que Dios era bueno y no era vengativo ni cruel. Ella creía que Dios era el responsable de la enfermedad y muerte de su hijo. También creía que Dios le había enviado el cáncer de seno como castigo por sus pecados. Por eso, cuando le expliqué cómo yo había sentido su amor incondicional, cuando fui dado por muerto, ella entendió que Dios la amaba y pudo sentirse feliz. Ella fue sanada en lo más profundo de su ser, aunque murió a los 5 meses de esta sanación espiritual. Personalmente, en el ejercicio de la psiquiatría, cuando veo casos en que el paciente cree que Dios es el responsable de sus sufrimientos y enfermedades, por creer que es un Dios vengativo y cruel, les hago entender que Él es amor y misericordia. Recuerdo un caso que me sucedió cuando era un joven sacerdote. Fui a rezar un responso por un hombre relativamente joven que había muerto en un accidente por haber conducido en estado de ebriedad. Pero al llegar a la casa, la esposa, al verme, empezó a gritar desesperada diciendo que no creía en Dios porque toda la vida había estado rezando por su esposo y Dios no la había escuchado. Traté de calmarla, pero se veía que estaba verdaderamente enojada con Dios. Se sentía defraudada, como si Dios le hubiera fallado. Después de tanto rezar por su esposo, después de un tiempo ya más calmada, pude hacerle reflexionar y ella comprendió que se había dejado llevar de su desesperación, pidiéndole perdón a Dios por aquellas frases ofensivas de las que se arrepentía, y pudo encontrar la paz.